Bueno, esta es la tarea anterior, ¿ve? La que está para que la resuelvan, que la suban el 2 de octubre. Trabajan, suben. Ya se hicieron algunos ejercicios. Ahora miremos el nuevo tema, la lección 6, efecto Doppler. Ahí les preguntan en la página 213 qué es el efecto Doppler y cuáles son las leyes de las vibraciones de los tubos. Eso lo van a encontrar ahí en las páginas que siguen, 213, 214. Y miren qué es el efecto Doppler. Dice que fue observado por primera vez en las ondas sonoras por el físico Christian André Doppler. En el año 1842, al notar cómo el tono o frecuencia de un silbato de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba. Entonces, oigan en qué consiste, en ese cambio que se puede escuchar cuando alguien o cuando algo suena y se va alejando, y ese sonido que estamos escuchando en el momento de que algo se está acercando. Son cosas que suceden ahí, que las estudia ese, que las contemplaron eh, y las llamaron efecto Doppler. Fíjense que aquí está la ecuación del efecto Doppler en la página 214. Voy a borrar. Yo voy a explicar la fórmula y después de repente nos va a tocar hacer ejercicios. Dice que la frecuencia que vamos a observar es igual, fíjense que F sub 0 es frecuencia observada, ahí abajo lo están diciendo en la página 214, es igual a la frecuencia sub S, que es la frecuencia de la fuente, multiplicada por, fíjense que todo eso se multiplica por una fracción, ¿sí? Compuesta por la velocidad más la velocidad de la fuente. La velocidad de la fuente, perdón, del observador. Y la BS es la velocidad de la fuente. Y V sin nada es la velocidad del sonido. Entonces, importante los nombres de esto. Por ejemplo, la frecuencia que vamos a observar es F sub 0 y es igual a multiplicar la frecuencia de la fuente por una fracción. Miren que esto es una fracción compuesta por la suma de la velocidad del sonido en promedio, la velocidad del sonido en promedio, más la velocidad del observador, todo sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Y abajo les explican, debemos considerar que la rapidez es positiva en la aproximación y negativa en el alejamiento. Y ahí les hacen un ejemplo. Y en la página 215 también hay un ejemplo. En la página 214 les dicen que el efecto Doppler se refiere al cambio aparente en la frecuencia de una fuente de sonido cuando hay un movimiento relativo a la fuente y del oyente. Nos vamos a ir, ojalá, bueno, nos vamos a ir a resolver tal vez algún problema. Aquí hay problemas. En la página 219 vamos a resolver el número 1. Ejercicio número 1. De la página, vamos a aplicar esta fórmula seguramente. 219. Le vamos a sacar los datos primero. Leemos. La frecuencia del silbato de una locomotora de tren es de 350 Hz.
El tren viaja con una velocidad de 20 metros por segundo. Preguntan, ¿qué frecuencia percibe el observador en reposo cuando el tren se acerca y cuando el tren se aleja? Y ahí les dan la velocidad del sonido. En promedio, la velocidad del sonido es 380 metros por segundo. En promedio, ¿va? Acuérdense ustedes que esto no es absoluto porque me imagino yo que este valor que están dando para la velocidad del sonido aquí es en un día normal, en un día con una temperatura aceptable. Acuérdense que en la medida que la temperatura varíe, también va a variar la velocidad del sonido, pero aquí ya nos están dando este valor. Me imagino yo que este es un valor promedio. Supongo que es un valor promedio. Ahora, lo que me preguntan es, ¿qué frecuencia percibe el observador? Les voy a aplicar esta fórmula, ¿ves? Porque es la frecuencia observada. Les voy a decir, frecuencia observada va a ser igual a la frecuencia de la fuente. ¿Cuál es la frecuencia de la fuente? Aquí voy a escribir esto yo acá como datos. La frecuencia de la fuente es la frecuencia del silbato de la locomotora. Y ahí se los dan en el problema. Dice que es 350 Hz. 350 Hz. ¿Qué más tenemos ahí? La velocidad del tren, que sería la misma de la fuente, porque el silbato va en el tren, ¿no? Entonces aquí sería B sub S. B sub S, que es ¿cuánto? 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. ¿Qué otro dato? La velocidad del observador. Por favor, uno de ustedes me dice cuál es la velocidad del observador. Ajá. ¿Cuál es la velocidad del observador? Hola. Lean el problema. Ahí la van a encontrar. Frecuencia observada es igual. La velocidad del observador, ¿cuál es, niños? Cero. ¿Por qué es cero? ¿Alguien que me diga por qué es cero? Ya les ayudé, miren. ¿Pero por qué es cero? Hola. Porque, No sé, bro. ah, No sé. no sabe. Ajá, ¿alguien más? ¿Por qué yo escribo que la velocidad del observador es cero? Porque en el problema dicen que el observador está en reposo. ¿Qué es estar en reposo? Estar parado. Sí, estar en reposo. Entonces la velocidad de esta persona es cero. Por eso escribo cero. Y me piden que encontremos cuando se acerca y cuando se aleja. ¿Quién? La locomotora. Fíjense que en la página 214 dice, debemos considerar que la rapidez es positiva en la aproximación y va a ser negativa en el alejamiento. Entonces, si yo voy a encontrar ahorita la frecuencia que el observador escucha en el momento que la locomotora se acerca, pues voy a poner esa velocidad como positiva. Y si yo quiero saber cuál va a ser la frecuencia que voy a escuchar cuando se aleje,
Entonces la velocidad la voy a escribir como negativa. Eso me lo están diciendo en la página 214. Positiva la velocidad cuando se acerca y negativa cuando se aleja. Entonces ahorita voy a encontrar la frecuencia que escucha cuando la locomotora se acerca a la persona. Entonces voy a sustituir valores. Fíjense que acá tengo F sub S. Ya aquí tengo el valor de 350, lo escribo. ¿Bien? 350. Estos son hertz. HZ. Eso lo voy a multiplicar por la resta de la velocidad del sonido, que aquí nos la dieron, 380. Más la velocidad del observador. ¿Cuánto dijimos que era? 0. 0. Luego, los mismos 380 más, menos, ¿ves? La velocidad de la fuente. ¿Y esa velocidad es cuánto? 20. Escribo 20, ¿no? 20. No escribo el metros por segundo porque acuérdense que esto es metro por segundo. Esto va a ser metro por segundo. Y aquí también. Pero eso se va a eliminar. Es metro por segundo, pero eso se va a eliminar, ¿ve? ¿Por qué? Porque tengo lo mismo arriba y aquí abajo. Se elimina. Ahora hagamos las operaciones, hagamos las cuentas. Esto es igual a 350 hercios o hertz multiplicado por la fracción. Arriba me va a quedar 380, porque 380 más 0 es 380 sobre 380 menos 20 serían 360. ¿Qué resultado tenemos? Hagamos esta operación. Yo puedo eliminar 0 con 0 y multiplicar 350 por 38 entre 36. ¿Cuánto da eso? Hola. ¿Ya lo hicieron? $369.4. ¿Cuánto? 369.4. 369.4. 369.4. ¿Qué son estos? Hertz. Estos son hertz. Pero ojo, ¿cómo fue o con qué signo escribí yo la velocidad de la fuente? La escribí positiva. ¿De acuerdo? Aquí la escribí positiva. Este menos es el de la fórmula. Quiero mostrarles la fórmula. Así está la cosa. Entonces, la velocidad de la fuente, yo la escribí positiva aquí, porque este menos es de la fórmula. Entonces, si la escribí positiva, entonces quiere decir que esta es la frecuencia observada cuando la locomotora se acerca. Miren. Esta es la frecuencia observada. Bueno, que no es observada, sino que es escuchada. ¿Va? ¿Estamos? Esta es la frecuencia escuchada por el observador. Bueno, ni no es tampoco observador, sino que sería por el oyente cuando el tren o la locomotora se acerca. ¿Ven? Ahí. Ahora, hagamos el otro cálculo. El otro cálculo es parecido, pero va a haber un cambio. Aquí vamos a ponerle negativo. Y esa va a ser, ese resultado nuevo va a ser la frecuencia
que escucha a la persona cuando la locomotora se está alejando. Lo voy a hacer en color blanco todo. Frecuencia escuchada es igual, porque el libro dice observada, pero a mí no me gusta ese término, porque aquí no estamos viendo, sino que estamos escuchando los sonidos. Está mal empleado. Entonces, es lo mismo. Vamos a tomar esta misma expresión, la vamos a copiar así tal cual, pero solo va a tener un cambiecito por ahí. Voy a escribir hertz y por lo mismo 380 más el mismo cero. Ven que es el mismo cero este. Y esto sobre los mismos 380. Ojo aquí, que aquí es donde viene el cambio, miren niños. Aquí es donde viene el cambio, ¿ves? Menos, fíjense que ahí es donde viene el cambio, lo voy a poner en azul. Menos negativo 20. Ahí está el cambio, ¿ves? Eso va a modificar el resultado. Entonces, vamos a tener como resultado los mismos 350 aquí, hercios, por 380 aquí arriba, porque es 380 más 0, ¿va? Sobre aquí. Observen que aquí va a haber un cambio, ya por ley de signos, miren, menos por menos, aquí es más. ¿Ven? Ahí se me forma un más, miren. Entonces vamos a tener aquí abajo 400. Y eso va a modificar el resultado. Ahí es 400. Y me va a dar como resultado ¿qué? 332.5. 332. Sí, 332. Ok, verifíquemelo porque yo ahorita voy a cancelar este 0 con este y voy a cancelar este con este. ¿Para qué? Para que la multiplicación sea fácil. 35 por 38 entre 4. Le tiene que dar lo mismo que usted me dijo. Pero vuélvalo a hacer. 332.5. Miren, ven aquí 332.5. Estos son los hertz que escucha la misma persona, pero ya cuando la locomotora se está alejando. Miren que son diferentes los valores. ¿Lo ven que son diferentes? Estamos trabajando ¿con qué? Con la fórmula del efecto Doppler. Vamos a ver. Vamos a escribir esto. Ajá, y lo vamos a recomponer. ¿Por qué es que lo vamos a recomponer? ¿Están de acuerdo que esto hay que recomponerlo? Este mismo enunciado que está aquí es la frecuencia escuchada por el oyente cuando el tren se ¿qué? Se aleja. Miren, qué bonito. Ahí nos quedó. Preguntas, niños. Están los dos resultados, ¿sí? Que son las dos preguntas que me están haciendo. ¿Qué frecuencia percibe el oyente en reposo cuando el tren se acerca y cuando se aleja? Bueno, pues cuando se acerca, el tren, no el observador. Acuérdense que el observador está aquí, digamos que está ahí parado, ¿eh? Relajado, con la mano en la cintura, relajado, y viene el tren por aquí, ve el tren, y aquí tiene los vagoncitos, más rueditas, y el tren se viene acercando. Cuando el tren se viene acercando, él escucha esta frecuencia. ¿Ve? Luego el tren va pasando por ahí y se va alejando. Se va alejando. En la medida que el tren se aleja de la persona,
el mismo trencito, entonces esa persona oye esta otra. En la medida que el tren se aleja, se aleja, se aleja, él cambia y va oyendo esta otra. Si se fijan, es más intensa cuando se va acercando. Eso es bien lógico, va. Ustedes escuchan un sonido más fuerte en la medida que algo se está acercando. Luego, mientras se aleja, el valor va siendo más pequeño. Miren que es más pequeño, ¿ves? 332.5 es más pequeño que 369.4. Se cumplen hasta esas cosas que son lógicas, se cumplen aquí. ¿Lo logran ver? Qué bonito es. Es que ustedes, no, hombre, no me paran por. ¿Preguntas? No, profe. Y por favor, tienen que ponerle atención a lo que dicen las páginas. Por ejemplo, en la 214 les están dando el detalle. ¿Qué detalle les dan? Que la velocidad de la fuente le cambiemos el signo cuando querramos encontrar la frecuencia que va a escuchar en el momento en que la fuente se aleje. Entonces la velocidad de la fuente la vamos a poner negativa. Y en el momento en que la frecuencia se viene acercando, cuando andamos buscando esa frecuencia de acercamiento, entonces tomamos esa velocidad de la fuente y la ponemos positiva. Y no se les olvide que este menos siempre es de la fórmula. Este menos es de la fórmula. Aquí está este menos, miren. Ese jamás lo van a cambiar. A quien le están cambiando es a este, ¿ve? A la velocidad de la fuente. ¿Qué va a ser? Positiva cuando se acerque la fuente, cuando la fuente se acerca, y va a ser negativa cuando la fuente se aleja. Ese es el cuidadito que tienen que tener. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego ahí les queda el número 2, dice, una ambulancia se desplaza hacia el este. Fíjense que la ambulancia se desplaza hacia el este. O sea, está corriendo así, como este dibujito que yo hice, ¿ven? Va corriendo para allá. Ah, no, no para allá, ¿verdad? Para allá el oeste. Va corriendo para el otro lado, ¿ves? ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? ¿Recuerdan de los ¿cómo? Puntos cardinales. Ah, aquí es el este, el oeste, el sur y el norte. Norte, sur, este y oeste. Entonces, fíjense que en ese ejercicio número 2, dicen que hay una ambulancia que va corriendo para allá, ¿ves? Va corriendo para allá. Y lleva su velocidad. Miren que la velocidad de esa ambulancia es, ahí nos la están dando, 33.5. 33.5 metros por segundo. ¿Qué más? Ah, y la frecuencia que lleva, que es el FS, la ambulancia, es 400. 400 hercios o hertz, como ustedes quieran, o hertz, para los que hablan bien inglés. Luego dicen, calcular la frecuencia aparente que percibe el oyente que viaja en su auto. Miren, ve que ahora el oyente ya tiene velocidad. ¿Por qué? Porque él ve en su auto y seguramente no está estacionado. El oyente ya va en marcha, dice que viaja en su auto también hacia el este. También la persona va en el carro al este también, pero lleva una velocidad de 28.6. 28.6. ¿Qué son estos? Metros por segundo. Fíjense que lo voy a hacer ahora también. Espero que nos ajuste el tiempito de la clasecita. Del tiempo que nos da el Zoom. Ojalá que no nos deje sin. Y nos dicen que calculemos conforme
el auto se acerca a la ambulancia. Y que calculemos también conforme el auto se aleja a la ambulancia. Se aleja, perdón, de la ambulancia. Y ahí está. Fíjense que ya no nos dan el valor de la velocidad del sonido porque ya nos lo dieron una vez. Y lo vamos a tomar como un dato ya, pues 380 metros por segundo, es el del sonido. Lo vamos a tomar como un dato. Por eso nos lo dan en este problema. Dice, calcular la frecuencia aparente que percibe un observador que viaja en su auto. Bueno, trabajemos ahora. Trabajemos ahora. Facilito. Sabemos que cuando el auto se acerque, cuando la, cuando la fuente se acerque al auto, entonces vamos a tomarla como positiva. Y cuando se aleje, como negativa. Y eso es todo. Entonces vamos a escribir frecuencia escuchada es igual a la frecuencia de la fuente. ¿Se acuerdan de la fórmula? La fórmula de frecuencia de la fuente por la velocidad más la velocidad de quién? Del oyente sobre la velocidad menos la velocidad de la fuente. Esa es la fórmula. Ahorita la vamos a confirmar. Esa es la fórmula. Velocidad del sonido más V sub 0, velocidad del sonido menos velocidad de la fuente. Y esta es la frecuencia de la fuente. Vamos a ver si la tenemos. Si la tenemos, ¿va? Bueno, trabajemos. Entonces, si escribimos esta positiva, entonces va a ser la frecuencia cuando se acerca. Y si la escribimos negativa, pues va a ser cuando se aleje. Eso es lo que tenemos que saber. Ahora, ¿quién es F sub S? 400. Ya lo tenemos ahí, miren. 400 por 380, que es el valor de esa B, que es la del sonido, de manera general, menos, perdón, más, la velocidad que lleva el carro. Ahí va el oyente. Entonces escribo aquí 28.6. Ya no es cero, porque ya no está estacionado, sino que va también en marcha. Sobre los mismos 380 menos el 28.80, 28.6. Fíjense que lo escribí positivo porque ahorita estoy encontrando la de eh, acercamiento. ¿Qué me queda ahí? Hagan el resultado. Aquí sería 400 por, bueno, tenemos 10 minutos, sí lo vamos a terminar. Por, fíjense que este es un por, no es un punto decimal, ¿ve? Lo uso como por yo. Eh, ¿Cuánto queda aquí? 408.6. Entre, y aquí ¿qué nos queda? 380 menos 28.6, ¿qué nos queda? Queda 350. 350 ¿qué? 51.4 creo. ¿Alguien que me lo confirme? Calculador en mano. 380 menos 28.6. ¿Es esto? Creo que sí. Hola, que se hicieron, ¿eh? Se me fueron. Es igual. Revísenlo, yo no tengo la calculadora más, siempre la pierdo. Revísenla aquí. 380 menos 28.6. Confirmen que es 351.4. Que se hicieron, botes. 351.74. Punto 74. No, sí, es punto 4.
¿verdad? Es que se me había ido un 2. Ok. Ahora multiplique 400 por 408.6 y eso lo divide entre 351.4. Y ahí vamos a tener la respuesta, ¿no? 464,84. Ya el total, Sí, 400 64, puntos. 84. Estos son hertz. Miren, yo no venía poniendo hertz, pero tenemos que estar bien claros de que si esto es frecuencia, tiene que quedar en hertz. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Es f sub 0 o la frecuencia escuchada, escuchada, cuando hay acercamiento entre las dos carros, ¿va? Cuando hay acercamiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí usé este valor como positivo, ¿no? Ahora voy a ver el alejamiento. Lo voy a hacer aquí mismo para no, o no. Aquí empieza este ejercicio. Lo voy a hacer separado. Lo voy a hacer separado para que ustedes lo logren visualizar mejor. Si lo hago junto, pues. Entonces vamos a hacer lo mismo. Bueno, lo que voy a hacer aquí es que le voy a agregar una frecuencia escuchada en acercamiento. Le voy a poner una A aquí. Espero que no los confunda eso. Bueno, no le puedo poner una A porque acercamiento y alejamiento siempre es con A, ¿verdad? Entonces la única diferencia es que acá este valor lo escribimos como positivo. Y eso identifica que o determina que es eh, acercamiento. Vamos a hacer la otra. La otra y ¿qué sería? Frecuencia de lo percibida, digamos. La frecuencia que perciben va a ser, ya no voy a escribir la fórmula, voy a escribir 400, que es la frecuencia de quien está emitiendo el sonido, es la ambulancia, por los 380, que es la velocidad del sonido, más la velocidad del oyente, que son 28.6, y aquí es donde viene el cambio, aquí abajo es donde sucede el cambio, miren, que son 380, que es la velocidad del sonido, el menos de la fórmula, y este valor que le cambio signo. Siempre es así, siempre es así. Esa nota se las hicieron ahí en el libro. ¿De acuerdo? 28.6, 180, 28.6. Y aquí viene lo interesante. ¿Sí? Con color blanco. A las 11:15 cambiamos. Vamos a ver. 400 que se baja, porque primero voy a hacer las operaciones así en orden. Por, aquí sigue siendo 408.6. Que es la suma de este más este, miren. 380 más 20 son 400, me queda 8.6 que se le agregan y sobre, y aquí viene lo interesante, porque aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Se hace un más esto, ¿va? Entonces se hace un más, miren. Se hace un más y me queda lo mismo que arriba. Entonces aquí abajo escribo lo mismo, ¿va? Porque si este se vuelve un más, esta suma de aquí abajo es esta misma, ¿no? Vuelvo a escribir lo mismo.
Y sigo trabajando. Sigo trabajando. Observen que esto es un 1, miren. Porque si yo divido una cantidad entre ella misma es un 1. Y 1 por 400 es 400. 400. ¿Qué son estos? Y esto cuando se supone que la locomotora va alejándose. Eso es lo que escucha cuando se supone que va alejándose. ¿Ya? Lo editamos nuevo. Y ahora escribo. Ale. Ah, bien. Ya. Terminamos. Ahí está el ejercicio 2. ¿No? ¿Y por qué? Porque es que el carro sigue, fíjense que esta es la frecuencia que está emitiendo la ambulancia según el problema, ¿va? ¿Y por qué sigue oyendo lo mismo? Porque el carro realmente como que va ahí cerca siempre. Porque como ambos van caminando, él sigue escuchando algo parecido. Este es ese ejercicio, miren. No sé si lo logran ver. Le hacen captura y lo amplían y lo ven. Ese es el ejercicio 2 de la página 219. ¿Preguntas? No, profe. Ahí está el ejercicio. Y bueno, y como esto queda en un video y lo vuelven a ver, y tengan claro eso, del alejamiento y el acercamiento. ¿Y quién es que se modifica? La velocidad ¿de quién? Oigan, qué errorazo tiene aquí. ¿Por qué escribí yo? Ah, está malo, güey. Escribí yo acá. Está malo esto. ¿Saben por qué? Este está bueno. Se equivocó con... Sí, aquí va el 350, ¿ves? ¿Cierto? Porque según la fórmula, ¿quién va ahí? Ah, no, va, ¿cómo se llama? El B sub S. El de abajo es el que está malo, el segundo. Exactamente, sí. Ahorita lo estoy viendo. Ese, no es este mismo, ¿va? No, es 33.5, parece.